Bien, jóvenes, es un gusto en saludarlos como siempre. Hoy en esta clase vamos a ofrecerles el cálculo de la integral de una función. Para esto vamos a ver cómo podemos integrar funciones de manera directa, es decir, con el uso de la tabla de integrales. Al igual que las derivadas, las integrales tienen también fórmulas directas que me pueden llevar a encontrar la solución de dicho resultado. Las integrales también son conocidas como las antiderivadas. Para conocer un poco más sobre este tema, voy a explicarle algunos ejercicios básicos con lo que vamos a ir viendo cómo se maneja la integración de funciones. Voy a empezar entonces con el primer ejemplo. Calcular el valor de la siguiente integral, la integral de 5 dx. Entonces, lo primero que hay que aprender en integral en fórmulas directas es que la integral de una constante se calculará con la siguiente fórmula. La integral de una constante diferencial de x es igual a la constante multiplicada por x. Así que cada vez que nosotros tengamos que integrar una constante por la diferencial de x, eso va a ser igual a la constante multiplicada por x más una constante. Por lo tanto, la integral de 5 de x es igual a 5x más c. En términos generales, la integral, por ejemplo, de 3 diferencial de x es 3x, la integral de 7 diferencial de x es 7x, la integral de menos 5 diferencial de x es menos 5x, la integral de 1/2 diferencial de x es igual a 1/2 multiplicado por x. En términos generales, la integral de una constante diferencial de x es la constante por x. Y de esa manera tenemos nosotros explicado nuestro primer ejercicio. Ahora, ¿qué pasa si tengo que integrar, por ejemplo, una función donde la x esté elevada a un exponente? Pongamos este ejemplo, calcular el valor de la siguiente integral, integral de x de x. Entonces, para poder integrar una expresión que tenga la variable x elevada a un exponente cualquiera, la fórmula va a ser la integral de x elevado a n diferencial de x es igual a x elevado a n más 1 sobre n más 1 más c. Recordemos de que la integral es la antiderivada. Por ejemplo, cuando nosotros teníamos que derivar x a la n, ¿qué es lo que pasaba? El exponente bajaba a multiplicar, en integral baja a dividir, en derivadas le quitábamos un grado, en integrales le sumamos un grado. Y es por eso que estamos haciendo prácticamente el proceso contrario a lo que hacíamos en derivada. Entonces la integral de x a la n diferencial de x es x elevado a n más 1 sobre n más 1 más c. Les recuerdo nuevamente de que, por ejemplo, la derivada de x elevado a n era el exponente bajarlo a multiplicar, en integrales se divide, le quitábamos un grado, en integrales se le aumenta un grado. Entonces la integral de x es igual a x elevado a 1 más 1 sobre el mismo exponente más la constante. Por lo tanto, la integral de x es igual a x al cuadrado sobre 2 más c, ¿no? De esa manera, nosotros encontramos la solución de esta integral. Cada vez que nosotros integremos una función, tenemos que sumarle una constante, ¿no? Y el símbolo de integración es este símbolo que representa a una suma, ¿sí? Bien, ahora, veamos, por ejemplo, un tercer ejercicio. Queremos calcular el valor de la siguiente integral. Integral de 4 sobre 3x más 2 sobre 5x diferencial de x. En este caso, nosotros podemos encontrar la integral de esta expresión a través de una fórmula que nos dice de que la integral de 1 sobre una función diferencial de x es igual al logaritmo de la función más c. Entonces acá nosotros podemos aplicar esta fórmula porque el ejercicio tiene las características de esta fórmula. Claro de que este 4 y este 2 tienen que ser 1 y eso podemos hacerlo tranquilamente. Entonces, por ejemplo, esto de acá podemos distribuir el símbolo de integral, la integral de 4 sobre 3x diferencial de x más la integral de 2 sobre 5 diferencial de x.
Sabemos de que este 4 y este 3 podemos apartarlo, es una constante, puedo apartar el 4, puedo apartar el 3, y entonces si yo aparto el 4, aquí quedaría 1, porque 4 por 1 es 4, y 3 por x es 3x, diferencial de x, más, aquí también puedo apartar el 2 y puedo apartar el 5, quedándome 2 quintos por la integral de 1 sobre x de x. Entonces 1 sobre x, diferencial de x, es conocido a través de una fórmula directa, ¿no? Ahora, no hay que encerrarse de que siempre va a ser sobre x. Por eso que en términos generales, 1 sobre una función diferencial de x es logaritmo natural de esa función más la constante. Lo que significa entonces que aquí la respuesta de esta integral sería 4 tercios por el logaritmo natural de x, tenemos aplicando la fórmula, más 2 quintos por el logaritmo natural de x más la constante. Bien, veamos otro ejemplo. Por ejemplo, acá dice calcular el valor de la siguiente integral, la integral de un polinomio. Por ejemplo, un polinomio cuadrático. La integral de x al cuadrado más 4x más 6, diferencial de x. Desde ya podemos decir que una de las propiedades de la integral es que es distributiva. O sea, el símbolo de integral yo puedo distribuirlo a cada término del problema que nosotros tengamos. Entonces esto significa lo siguiente. Por ejemplo, la integral de x al cuadrado más 4x más 6 diferencial de x es igual a la integral de x al cuadrado diferencial de x más la integral de 4x diferencial de x más la integral de 6 diferencial de x. Cada uno de estos términos puede ser calculado con fórmulas directas. Por ejemplo, habíamos dicho de que la integral de x elevado a n era, ¿no es cierto?, que el exponente lo bajemos a dividir sumándole un grado y obviamente este exponente de la variable hay que sumarle un grado. Entonces, la integral de x al cuadrado de x es x al cubo dividido entre 3. ¿Qué está pasando? Cada vez que integremos una x elevado a n, el exponente le sumamos un grado y lo dividimos por lo mismo. Entonces, repito, la integral de x al cuadrado de x es x al cubo sobre 3. Más la integral de 4x, copiamos el 4 porque una constante, x está elevado a 1, a ese 1 le sumamos 1 y lo dividimos por el mismo exponente. Entonces, la integral de 4x de x es 4x al cuadrado dividido entre 2. Y vimos al comienzo de que la integral de una constante diferencial de x es la constante multiplicada por x. En resumen, la integral de x al cuadrado más 4x más 6 diferencial de x es igual a x al cubo sobre 3 más 4 dividido entre 2, eso me da 2x al cuadrado más 6x más una constante. Y ya está calculada la integral de esa expresión. Veamos ahora un cuarto ejemplo. ¿Qué pasa si hay que integrar, por ejemplo, una función que está sujeta a una raíz? Calcular el valor de la siguiente integral, la integral de la raíz cúbica de x diferencial de x. Bueno, sabemos de que la integral de la raíz cúbica de x diferencial de x, en términos generales, una raíz puede ser equivalente o es equivalente a un exponente. Por propiedades algebraicas, sabemos de que esto de acá se puede escribir como la integral de x elevado a un tercio. ¿Por qué? El 1 es el exponente de la x y el 3 es el subradical de la raíz. Por lo tanto, en términos generales, la raíz m de x a la n es x elevado a n sobre m. Entonces, ¿por qué hacemos esto? Porque ahora tenemos una variable elevada a un exponente y cuando yo tengo una variable elevada a un exponente ya sabemos lo que vamos a hacer. Por lo tanto, la integral de x a la 1 tercio de x es igual a x elevado a 1 tercio más 1 sobre el mismo exponente más la constante. Haciendo operaciones, acá x elevado a 4 tercios, porque este es un quebrado mixto, 3 por 1, 3, más 1, 4, 4 tercios, sobre lo mismo, más la constante. Ahora, acá se sobreentiende que hay un 1, y haciendo extremos con extremos y medios con medios, generalmente este quebrado se invierte por el motivo de que estamos haciendo extremos con extremos y medios con medios. Entonces quedaría que la integral de x elevado a 1 tercio diferencial de x, que es lo mismo, es equivalente a la integral de la raíz cúbica de x es igual a 3 cuartos de x elevado a 4 tercios más la constante.
Veamos un siguiente ejemplo. Por ejemplo aquí, ¿cómo podemos calcular la integral de esta función? Bueno, para poder calcular la integral de esta función, ¿qué es lo que vamos a hacer? En este caso dice, calcular el valor de la siguiente integral. La integral de x al cubo más x al cuadrado más x sobre x diferencial de x. Aquí yo puedo aplicar una propiedad, ¿no es cierto?, de álgebra, en donde como tenemos un quebrado homogéneo. ¿Cómo sabemos que es un quebrado homogéneo? Porque todos los numeradores están divididos entre x. Entonces esa x yo la puedo distribuir. O sea, yo puedo decir que la integral de x al cubo más x al cuadrado más x sobre x diferencial de x es lo mismo que la integral de x al cubo sobre x más x al cuadrado sobre x más x sobre x de x. Claro, porque si el problema estuviese presentado así, nosotros diríamos mismo denominador, se copia el denominador y los numeradores se suman. Entonces esto es equivalente a esto. Ahora, ¿por qué hacemos eso? Porque, por ejemplo, x al cubo dividido entre x es x al cuadrado. X al cuadrado dividido entre x es x. Y x dividido entre x es 1. ¿Qué significa esto? Que nosotros hemos descubierto que esta expresión es lo mismo que esto. Y esto se puede calcular directamente. Entonces, la integral de x al cubo más x al cuadrado más x sobre x diferencial de x es lo mismo que la integral de x al cuadrado diferencial de x más la integral de x diferencial de x más la integral de 1 diferencial de x. Así que la integral de x al cuadrado diferencial de x se puede calcular con la fórmula de que x elevado a n es igual a x elevado a n más 1 sobre n más 1 más c. O sea, la integral de x al cuadrado es x al cubo sobre 3, porque le aumentamos un grado y lo dividimos entre lo mismo. La integral de x es x al cuadrado sobre 2. La integral de un número es ese número multiplicado por x. La integral de 1 de x es x más la constante. Y hemos encontrado entonces la respuesta de esa función que hemos integrado. ¿Cómo podemos calcular la integral, por ejemplo, de un producto de binomios o un producto de dos factores? Entonces, la integral de 4x más 2 por x menos 1 de x será igual a multiplicar los factores. 4x por x es 4x al cuadrado, 4x por menos 1 es menos 4x, 2 por x es 2x y 2 por menos 1 es menos 2. Entonces, obviamente, esto es equivalente a esto. ¿Qué estamos haciendo? Estamos buscando una expresión que signifique lo mismo y que podamos integrarla directamente. Entonces, acomodando ahí los factores, esto me quedaría así, ¿no? Me quedaría de la siguiente manera. La integral de 4x más 2 multiplicado por x menos 1 diferencial de x es igual a la integral de 4x al cuadrado menos 2x menos 2 diferencial de x. Así que la integral de 4x al cuadrado es 4 por x al cubo sobre 3 menos la integral de 2x es 2 por x al cuadrado sobre 2 menos la integral de 2 diferencial de x es 2x más c. Por lo tanto acá 4 multiplicado por x al cubo sobre 3 es 4 tercios de x al cubo. Este 2 con este 2 se puede simplificar, entonces me quedaría menos x al cuadrado menos 2x más c. Y entonces hemos encontrado la integral de esa expresión. Luego aquí tengo, por ejemplo, otro ejemplo donde vamos a ver cómo podemos integrar la excentricidad, es decir, el valor de la constante e. Entonces, calcular el valor de la siguiente integral. La integral de 2e a la x más e a la 2x sobre e a la x diferencial de x. Para integrar una expresión en función a e elevado a un exponente, tenemos una fórmula directa que dice que la integral de e a la x de x es igual a e a la x más c. Esta es una fórmula que me permite calcular la integración directa. Entonces, ¿cómo puedo yo ocupar esta fórmula en esta situación? Bueno, recordemos de que la integral de 2e a la x más e a la 2x sobre ex diferencial de x se puede escribir de la siguiente manera. Esto es igual a la integral de 2e a la x sobre e a la x diferencial de x más la integral de e a la 2x sobre e a la x diferencial de x. Es decir, sabemos de que puedo distribuir el denominador a cada factor del numerador o a cada término del numerador, porque además, si esto fuera presentado así, mismo denominador se copia el denominador y los numeradores se suman.
Entonces he logrado hacer de que esto sea equivalente a esto. Entonces de acá, ¿qué puedo hacer? Por ejemplo, aquí e a la x con e a la x se simplifica y me queda 2. Y aquí aplicamos el concepto de misma base, se copia la base y los exponentes se restan. 2x menos x es x. Por lo tanto, la integral de 2e a la x más e a la 2x sobre e a la x diferencial de x es igual. Integral de 2 diferencial de x es 2x más la integral de e a la x diferencial de x es e a la x, por la fórmula que hemos aplicado acá, más la constante. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos que encontrar, por ejemplo, la derivada de un valor que le pertenece a los números reales elevado a un exponente o a una función? No es lo mismo, no es cierto, integrar, por ejemplo, el valor de e elevado a una función que el valor de un número elevado a una función. Entonces, la integral de 7 elevado a x diferencial de x es igual a, para integrar en forma general un número distinto de 0 que le pertenece a los números reales elevado a x de x es igual a ese número elevado a x sobre el logaritmo natural de ese número más la constante. Por lo tanto, la integral de 7 elevado a x diferencial de x es igual a 7 elevado a x, estamos aplicando la fórmula, sobre el logaritmo natural del número, que en este caso es 7, más la constante. ¿Qué pasa si hay que, por ejemplo, desarrollar aquí la integral de un binomio elevado al cuadrado o un binomio elevado al cubo, por ejemplo? En ese caso dice calcular el valor de la siguiente integral. La integral de 2x más 3 elevado al cuadrado diferencial de x. Es evidente que para calcular esta integral vamos a tener que desarrollar este binomio. Entonces la integral de 2x más 3 elevado al cuadrado diferencial de x es igual a la integral de 4x al cuadrado diferencial de x más la integral de 12x diferencial de x más la integral de 9 diferencial de x. ¿Por qué? Porque el primero elevado al cuadrado es 4x al cuadrado más el doble del primero por el segundo, 2 por 2x, 4x por 3, 12x, más el segundo al cuadrado que es 9. Ya sabemos de que la integral es distributiva respecto a la suma y respecto a la resta. Por lo tanto, la integral de 2x más 3 elevado al cuadrado diferencial de x es igual a la integral de 4x al cuadrado diferencial de x es 4 por x al cubo sobre 3. La integral de 12x de x es 12 por x al cuadrado sobre 2. La integral de 9 de x es 9x más c. Entonces acá hacen operaciones. Aquí va a quedar 4 tercios de x al cubo más 12 entre 2, 6x al cuadrado más 9x más c. Y entonces ahí hemos calculado el valor de esa función integrada en la cual tuvimos que desarrollar el binomio para poder encontrar la integración de esa función con las fórmulas directas que ustedes han estado viendo en esta clase. Por ejemplo, calcular el valor de la siguiente integral. Integral de e elevado a 2x más 1 diferencial de x. Sabemos, por fórmula directa, que la integral de e elevado a una función cualquiera diferencial de x es e elevado a esa función más la constante. Por lo tanto, de manera directa, podemos decir que la integral de e elevado a 2x más 1 diferencial de x es e elevado a 2x más 1 más c. Y tenemos acá otro ejemplo, ¿no es cierto?, que dice lo siguiente. Queremos calcular acá la integral de la siguiente función. Integral de 2 por la raíz de x menos la raíz cúbica de x menos x a la cuarta diferencial de x. Entonces, podemos decir lo siguiente. La integral de 2 por la raíz de x menos la raíz cúbica de x menos x a la cuarta diferencial de x es igual a la integral de 2 por x elevado a un medio. ¿De dónde un medio? Por la raíz cuadrada. Acá hay un 1 y acá hay un 2. Entonces sabemos de que una raíz cuadrada es equivalente a un exponente. Menos x elevado a un tercio menos x a la cuarta diferencial de x. Entonces, ¿por qué hacemos esto? Porque tenemos aquí x elevada a diferentes exponentes y sabemos cómo calcular esa integral con la fórmula que hemos explicado anteriormente. Entonces, la integral de 2x a la 1 medio es 2 por x elevado a 1 medio más 1 sobre lo mismo, medio más 1,
menos la integral de x a la 1/3 de x es x elevado a 1/3 más 1 sobre lo mismo. La integral de x a la cuarta es x a la quinta sobre lo mismo, que es 5 más c. Haciendo estas operaciones, 2 por 1, 2, más 1, 3, va a quedar x elevado a 3 medios sobre 3 medios, menos 3 por 1, 3, más 1, 4, x elevado a 4 tercios sobre 4 tercios, menos x a la quinta sobre 5 más c. Acá, haciendo extremos con extremos y medios con medios, sabemos de que al hacer extremos con extremos y medios con medios, este quebrado se va a invertir. Te va a quedar 2 por 2, 4 tercios de x a la 3 medios, 3 cuartos, repito, porque estamos haciendo extremos con extremos y medios con medios, 3 cuartos de x a la 4 tercios menos x a la quinta sobre 5 más c. Por lo tanto, podemos dejar acá la respuesta o podemos también responder con raíces. Por ejemplo, la integral de 2 raíz de x menos la raíz cúbica de x menos x a la cuarta de x es igual a 4 tercios por la raíz cuadrada de x al cubo. Claro, porque si es evidente de que una raíz se puede escribir como un exponente se puede escribir como una raíz. Entonces aquí el 2 significa el subradical de la raíz y el 3 es el exponente de x. Entonces 4 tercios por la raíz cuadrada de x al cubo menos 3 cuartos por la raíz cúbica de x a la cuarta menos x a la quinta sobre 5 más c. Y de esa manera nosotros hemos encontrado entonces la integración de varias funciones y hemos empezado viendo las fórmulas más importantes para poder calcular la integral de una función. Bien, damas y caballeros, esperando de que esto haya sido útil para su entendimiento en el comienzo de nuestras clases respecto a la integración de funciones, me despido de ustedes muy atentamente.